Hola chicos, hoy vamos a tratar un tema referente a la georreferenciación dentro de los sistemas de información geográfica, los puntos en los cuales hay que tener un conocimiento de cómo se debe hacer y cómo funciona. Quizá uno de los más importantes es cómo se georreferencia, ¿sí? O sea, georreferenciar es darle el atributo de la ubicación a un dato. ¿Sí? Entonces, si tenemos, digamos, la población, una persona, las personas, entonces las personas las podemos georreferenciar al poder saber en qué lugar se encuentran, en qué lugar físicamente viven, digamos, en la latitud, longitud o en la dirección con la carrera tal. Entonces eso es una georreferenciación. Básicamente identificamos dónde está ubicada la persona en el espacio o el objeto o lo que estemos tratando de representar. Dentro del estudio de la geografía, pues hay múltiples maneras de georreferenciar. Hay dos tipos que generalmente utilizamos. Una es georreferenciar, digamos, la ubicación de un objeto, en este caso principalmente una imagen, ¿sí? Ya en materias como sensores, introducción a sensores remotos, vimos que las imágenes de satélite, las fotografías aéreas se ubican en el espacio, y generalmente cuando la imagen no tiene coordenadas o digamos solo es la imagen y esa imagen la llevamos a su ubicación en la realidad, pues la estamos georreferenciando. Pero nosotros en términos de ubicación también de un objeto podemos georreferenciarlo. Entonces es básicamente obteniendo las coordenadas y ubicando ese objeto o ese dato en el espacio, digamos, referido al sistema de proyección. Ya habíamos hablado antes que tenemos dos sistemas de proyecciones generalmente, el sistema que utiliza las coordenadas proyectadas y el que utiliza las coordenadas, digamos, geográficas en general, representadas a nivel de latitud longitud sobre todo el globo terráqueo, y las proyecciones o las proyectadas, que son las definidas generalmente por los países para poder hacer su cartografía y sus planos y referenciar, digamos, con un origen central, que en este caso es Bogotá en Colombia, Bogotá Observatorio. Es el centro de la proyección y con la cual nosotros pues manejamos nuestra cartografía. Cuando hablamos en términos de la georreferencia en sistemas de información geográfica, entonces vemos que existe cartografía referida a imágenes raster, ¿sí? En la que tenemos que almacenar la ubicación correcta, la posición de ese elemento, generalmente asociado a una imagen de satélite, fotografía aérea, aunque también podemos tener un archivo raster que no necesariamente sea de un sensor remoto, puede ser de un análisis o de algún proceso hecho con sistemas de información geográfica que utilice el modelo raster. Lo más común es que en ese modelo raster, que ya hemos hablado en otras ocasiones, nosotros tenemos filas y columnas. Y básicamente esas filas y columnas dentro del espacio cartesiano que es, digamos, la imagen, pues tiene una ubicación en un X y en un Y, ¿sí? Como vemos aquí en este espacio, F, A, E, digamos, si nombráramos las píxeles o los cuadros que hacemos referencia a la imagen raster, podríamos nombrarlos en un plano cartesiano si utilizáramos un eje coordenado básico. Pero ese eje coordenado básico, digamos, nosotros tenemos la fila y la columna, que es el espacio, digamos, más básico que tiene la imagen. Podemos llevar esas filas y columnas a la posición en la realidad, asimilándolas a la coordenada X y Y del mundo real. ¿Sí? Entonces tengo una imagen que tiene 1000 píxeles por 2000 píxeles, entonces obviamente tenemos una cantidad de cientos de píxeles, y esos píxeles entonces individualmente, si los llevamos esa imagen a la coordenada, a la ubicación real, pues va a tener una coordenada XY en cualquiera de los puntos que nosotros podamos verificar, ya sea coordenadas planas o geográficas, las que utilizamos para hacer la referencia. Podemos hacer una referencia en coordenadas geográficas y podemos hacer una georreferencia en coordenadas planas proyectadas. Generalmente lo más adecuado para trabajar a cartografía detallada es utilizar las proyecciones que maneja pues cada país.
Cuando nosotros tenemos entonces las imágenes georreferenciadas, en este caso imágenes de satélite, fotografía aérea o un mapa tipo raster o una imagen que la tengamos digital y queremos georreferenciarla, o sea, una imagen que tenga alguna información cartográfica o geográfica como una foto aérea o un mapa. Digamos que encontramos un mapa de los años 50 de Santiago de Cali. Obviamente en esa época el mapa tenía unos niveles de proyección generales, una georreferenciación, y nosotros queremos contrastarlo contra una imagen de satélite o un mapa actual. Tendríamos que georreferenciarlo, entonces lo escaneamos. Al escanearlo se vuelve una imagen y esa imagen no tiene coordenadas, entonces necesitaríamos llevar esa imagen escaneada a la ubicación real. A eso le llamamos georreferencia. Entonces la georreferenciación es una técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una localización geográfica dada, ¿sí? Conocida, única para la ubicación que le estamos dando. Y se define por sistemas de coordenadas, entonces latitud, longitud o metros proyectados, y un datum. En este caso puede ser datum a nivel mundial, WS84, o puede ser datum específico de Colombia, utilizando el Magna Sirgas con la referencia hacia Bogotá, dependiendo de nuestra necesidad. Cuando hacemos lo que se denomina geocodificación, básicamente solo lo hacemos en las imágenes. La geocodificación es el proceso de transformar una imagen que no tiene coordenada a una imagen ubicada en la Tierra. Entonces la imagen normal, cuando escaneamos el mapa, tenemos un archivo de imagen que no tiene coordenadas. Lo llevamos al computador, le asignamos las coordenadas, ahí ya lo estamos georreferenciando. Pero para que ese archivo se transforme físicamente y quede con las coordenadas, tenemos que hacer la geocodificación. Y la geocodificación es físicamente transformarlo con una operación matemática. A esa operación matemática generalmente le llamamos remuestreo, que es cuando los píxeles de las imágenes están localizados en la posición definitiva en la cual van a quedar. Recordemos que unos píxeles en una imagen escaneada pues están en el aire, están solo en las coordenadas de la imagen, en filas y columnas, pero cuando lo llevamos a la vida real podemos modificar la posición de esos píxeles y al ajustarlo vamos a generar un remuestreo porque vamos a modificar la posición. Y el remuestreo pues entonces generalmente altera la imagen. Y esa alteración o modificación de la imagen es algo que nosotros haremos en estos procesos. Cuando nosotros entonces generamos la georreferenciación, es el proceso más sencillo que nosotros podemos hacer a la hora de ubicar cualquier elemento en el espacio. Cuando hablamos de georreferenciación, muchas se enfocan en obtener una imagen y esa imagen escaneada o fotografía aérea o foto del dron o la foto que tengamos la imagen, llevarla a la posición en el espacio. Básicamente estamos describiendo una función, ¿sí? Una función que relaciona la coordenada XY con, digamos, otra coordenada alternativa como IJ, y están definidas generalmente por una relación de una ecuación lineal. Lo que estamos haciendo es resolver una ecuación, una de las ecuaciones más sencillas o más básicas que podemos resolver desde el punto de vista matemático. Entonces, en ese caso, cuando tenemos esta imagen escaneada o mapa escaneado o fotografía o imagen de satélite que no tenga referencia, utilizamos una fuente confiable que sí tenga la coordenada que nosotros queremos. Entonces utilizamos otra imagen georreferenciada o utilizamos un mapa topográfico que ya tenga ubicado bien la zona que queremos georreferenciar, ¿sí? Digamos que tomamos una imagen con un dron y hacemos un sobrevuelo y el sobrevuelo se hizo y quedó georreferenciado con una poca precisión, digamos con errores de desplazamiento. Necesitaríamos georreferenciarla, volver esa imagen y a ubicarla en la realidad para que quede correctamente alineada con la cartografía y con, digamos, los datos que necesitamos evidenciar. En ese caso, entonces, aquí vemos un ejemplo de unas imágenes. Tenemos unas carreteras, un plano, digamos, previamente hecho, en el que tenemos una capa vectorial de caminos o carreteras. Tenemos una imagen de satélite, pero esa imagen de satélite no tiene referencia, o sea, está en el aire, no tiene ubicación espacial. Cuando nosotros hacemos la georreferenciación, entonces vemos que hay elementos que están en la imagen y que están en la realidad, como las intersecciones de las calles. Entonces yo a esta imagen le digo, este punto es este punto, este punto es este punto, y este punto es este punto. Cuando yo hago esta asignación, estoy haciendo la georreferenciación, le estoy haciendo una referencia a la Tierra, ¿sí? Le estoy diciendo, este punto en la Tierra es este punto que en la realidad está aquí.
Este punto en la imagen es este punto en la realidad y así sucesivamente. Cuando yo hago la transformación, estoy aplicando una función matemática que me va a tratar de referenciar entonces las coordenadas que tengo en Y. Digamos que este puede ser X y este puede ser Y, entonces le estoy diciendo que X se asigne a la ubicación en la coordenada que asignamos en Y, digamos en la realidad. Y básicamente hacemos una transformación y entonces obviamente él calcula a partir de estos 3 o 4 puntos básicos que yo les estoy diciendo que se transforme, hace una transformación general para todos los cientos de miles de píxeles que tiene la imagen. Entonces solo con 4 o 5 o 6 puntos, dependiendo de la cantidad de puntos que yo tenga para ordenarle, lo mínimo que tenemos que tener son 4 puntos. Con 4 puntos de ubicación podemos hacer la transformación. En ese caso, cuando se haya transformado la imagen, pues entonces ya podemos tener una imagen resultado. Será, digamos, un producto de la transformación de esa asignación en el espacio de las coordenadas a la imagen que no tenía ubicación y nos genera una nueva imagen que ya vamos a poder contrastar, digamos, en la realidad con la correcta ubicación. Entonces aquí está la imagen sobrepuesta sobre las carreteras en la vida real. Entonces yo aquí ya puedo empezar a trabajar con los datos que la imagen me arroja como información de cultivos y otros elementos. Ahí ya podemos sobreponer, hacer superposición de datos. Generalmente esto es una georreferenciación cuando hablamos en términos sobre todo de imágenes. Al hacer la transformación, hay varias transformaciones. Generalmente podemos hacer transformaciones con coordenadas solo en X y en Y, o sea que la imagen quede referenciada en la ubicación en las coordenadas X y Y, pero que en el Z no tenga la transformación, o sea que no tenga en cuenta el terreno, la deformidad del terreno. Ya lo hemos hablado en otras clases, sobre todo en las de sensores remotos, pero cuando hacemos la transformación y le obtenemos la coordenada Z, entonces puede arreglar, digamos, en cierta manera la deformidad que se incluye en una imagen, sobre todo por el proceso de el terreno, ¿sí? Porque el terreno tiene una topografía y tiene un desplazamiento. Obviamente no es lo mismo una zona plana que una zona montañosa. La zona montañosa va a tener un mayor desplazamiento, digo, porque la exageración vertical es mayor. Para poder obtener entonces los datos de correcta georreferenciación, pues lo podemos utilizar de múltiples fuentes. Podemos utilizar mapas ya previamente hechos, como las cartas topográficas, la información oficial de cartografía, levantamientos que nosotros hagamos en terreno con un GPS, vamos y tomamos los puntos de control con un GPS de alta precisión o con un sistema, con un teodolito para topografía, hacer el levantamiento topográfico, con un sistema láser como el LiDAR. Bueno, hay una gran cantidad de elementos que podemos utilizar. Los más comunes de levantamiento de terreno, digamos los que utilizan los ingenieros y los topógrafos, son el teodolito y últimamente se utilizan sistemas láser y obviamente sistemas GPS de muy alta precisión. También podemos utilizar otras imágenes de satélite, otras fotografías que ya estén georreferenciadas y el GPS pues es de alta precisión para poder hacer la correcta ubicación. Cuando nosotros entonces vemos el sistema de coordenadas, digamos aquí vemos el ejemplo clásico de una imagen que tiene filas y columnas, que tiene una información y en esa información nosotros encontramos elementos comunes. Y aquí tenemos una cartografía, un mapa topográfico. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Como tenemos esa imagen que en la realidad sabemos, digamos que hay elementos como en este caso aquí vemos una intersección de una carretera y aquí tenemos la carretera en una cartografía, digamos estas líneas rojas puede ser una capa vectorial de carreteras como la que veíamos anteriormente. Yo a esa ubicación en la imagen le asigno la ubicación en la vida real donde se ubica, que en este caso será en la intersección o en las líneas de las carreteras. Esto entonces nos va a hacer que en la imagen le asignemos una coordenada X y una coordenada Y a este punto, a este píxel. Digamos que tenemos otro punto en la imagen, le asignamos este otro punto XY y otro punto en la imagen, otra píxel que ya sabemos que es una ubicación específica XY y así sucesivamente. Digamos, mínimo se necesitan 4 puntos para poder hacer una transformación de ubicación y hacer, digamos, la georreferenciación. Cuando nosotros ya tenemos la imagen asignada a las coordenadas, entonces podemos aplicar un parámetro de transformación, ¿sí? La transformación entonces toma el dato original,
le aplica dependiendo de los puntos de control. Digamos, cuando tenemos cuatro puntos de control, podemos aplicar una transformación matemática de primer orden, que generalmente es afinar los datos. Si le ponemos una de segundo orden, entonces en segundo orden va modificando los datos en mayor, digamos, fuerza, los va a deformar. Para poder hacer una modificación en segundo orden, yo tengo que tener mayor cantidad de puntos de control. Recordemos que los mínimos son 4, pero digamos, para hacer un segundo orden yo debería tener 8 puntos de control, y para hacer un tercer orden yo debería tener 12 o 16, digamos, mayor cantidad de puntos de control. A medida de que yo tengo mayor cantidad de puntos de control, o que a la imagen yo le digo, estos puntos son una transformación más fuerte porque tengo más puntos de amarre, puedo aplicar una ecuación, digamos, más poderosa, entre comillas, ¿sí? Cuando hacemos una transformación de primer orden, estamos haciendo un polinomio de primer orden. Cuando hacemos la de segundo, estamos haciendo un polinomio de segundo. Y cuando hacemos uno de tercero, pues estamos haciendo, digamos, un nivel, un polinomio mucho más potente, digamos, que utilice la mayor cantidad de información y genera una transformación más fuerte en los datos. Si nos damos cuenta, tenemos la imagen cuadrada original. Aquí la imagen se movió hacia los lados. Aquí la imagen se empieza a estirar, ¿sí? Vemos que hay una punta aquí más estirada. Las esquinas se empiezan a estirar. Y cuando hacemos una transformación de tercer orden, pues entonces la imagen completamente ha sido, digamos, estirada por todos los lados y tiene unos grados de deformación mayores. Generalmente estas transformaciones de segundo y tercer orden, sobre todo las de tercer orden, ya tienen en cuenta el terreno. Entonces aquí la imagen va a tener una deformación mayor, principalmente dado a que los puntos de control pues permiten adaptar mejor la imagen a la forma del terreno. Entonces ahí es cuando podemos tener una transformación muy fuerte. Nosotros, cuando entonces utilizamos la información y la georreferenciamos, entonces podemos adicionar las coordenadas a partir también de un modelo de elevación, en este caso la parte topográfica, como un DEN, un modelo de elevación que nos servirá para tener la forma del terreno. Generalmente esas imágenes que están georreferenciadas, como las imágenes de satélite, la fotografía aérea, se les hace este proceso de utilizar el modelo de elevación para generar lo que denominamos comúnmente como ortofoto, ¿sí? Y entonces la ortofoto utiliza el modelo para poder ajustar la forma del terreno. Son de los modelos más comunes, sobre todo para hacer la elaboración de cartografía a nivel catastral o hacer proyectos de alta precisión. Generalmente utilizan las ortofotos. Aquí vemos un ejemplo de una georreferencia que está orientada al norte. Básicamente nosotros orientamos nuestros mapas para adicionar las coordenadas y georreferenciar. Generalmente está con la correcta indicación hacia dónde es el norte. Aquí vemos una imagen y en ese caso esta imagen está ajustada al terreno, ¿sí? Entonces tenemos la forma del terreno ajustada y una orientación al norte, ¿sí? Correctamente nororientada. Podemos hacerlo con una imagen escaneada, con una imagen tomada por un dispositivo aéreo. Básicamente este proceso de georreferencia nororientada y ajustada al terreno le llamamos ortorrectificación. Básicamente utilizamos un modelo de elevación digital, un Digital Elevation Model o DEM, para poder ajustar el terreno y que la imagen quede correctamente ajustada. En ese caso, estos procesos, también denominados ortofoto, aquí vemos un ejemplo en el que vemos un castillo, digamos, es como una especie de fuerte en una zona peninsular. Vemos el modelo de elevación, con sombras. Ahí nos damos cuenta cómo es la forma tridimensional del terreno, y aquí vemos la fotografía aérea. Entonces a esa fotografía aérea le asignamos esa forma del terreno en 3 dimensiones del modelo de elevación, y básicamente lo que hace es que en esa imagen que antes era, digamos, bidimensional de 2 dimensiones, se le ajusta a la forma tridimensional. Obviamente se hace una transformación, y en este caso muchas de estas transformaciones, cuando tienen en cuenta estos niveles de el terreno, de la forma, utiliza parámetros de transformación mayores,
y también tiene en cuenta muchas variables, sobre todo la forma de la cámara, el objetivo, la distancia focal, la aberración del lente y varios, digamos, otros procesos que terminan haciendo que la imagen sea correctamente corregida y que esté ajustada a la posición en la realidad. En este caso, una imagen normalmente, si no se corrige el efecto del desplazamiento del terreno, tendrá un desplazamiento dependiendo de la escala y del nivel de detalle que estemos viendo. ¿Sí? Eso pues también afecta mucho si está en una zona que tiene un desplazamiento de relieve muy grande, como un ejemplo en esta, en que vemos una zona muy plana que es el mar y una montaña que tiene un desplazamiento. Entonces obviamente si esta imagen no la ortorrectificamos, no le ajustamos la forma, y digamos que quisiéramos hacer una cartografía catastral o para predios o para algún elemento, digamos, más oficial, esto pues nos podría dar algunos errores de desplazamiento y nos estaría dando información errada. Entonces, dependiendo de para qué vamos a utilizar el proceso, pues vamos a utilizar una georreferenciación que tenga un proceso de codificación mucho más fuerte, como en el caso de cuando se hace el resampleo para que quede con la corrección del terreno, o solo simplemente necesitamos que quede ubicado en la zona, en el lugar de donde aparece la imagen, pero no necesitamos que quede correctamente referenciada la forma del terreno, porque de pronto necesitamos solo la ubicación de unos árboles o definir una área específica. De pronto no necesitamos que tengamos los límites de la cerca o de una casa o de un lote con una precisión como para hacer catastro. Entonces depende de para qué es el objetivo de la imagen, a qué nivel la georreferenciamos. Si la georreferenciamos a un nivel muy exacto que tenga en cuenta las formas del terreno, el desplazamiento del lente y los movimientos de la cámara, o solo necesitamos que la imagen quede ubicada en la ubicación real, pero que no quede extremadamente precisa, porque de pronto no es el objetivo del trabajo. Cuando hacemos entonces la geocodificación, primero hacemos una referenciación en la que se le hace un resampleo con uno de los algoritmos, ¿sí? De, digamos, primero, segundo, tercer orden, cuarto orden, los niveles que necesitamos transformarla. Con esos parámetros de transformación hacemos una generación de un nuevo archivo que generalmente incluye la coordenada específica asociada a los datum y a la proyección. Y entonces ese mapa nuevo va a tener, digamos, unos valores cercanos a el mapa que estamos utilizando de referencia. También la geocodificación no solo sirve para hacer, digamos, la ubicación y cambiar la imagen en su posición y ponerla en la ubicación real. También sirve para hacer otros procesos, como combinar mapas de distintas fuentes, hacer una fusión de una imagen. Digamos, yo tengo una imagen A y una imagen B y las quiero fusionar para que me tenga los dos atributos. Puedo hacerlo a través de un resampleo, una geocodificación que me modifica los píxeles. También puedo hacer fusión de datos, combinar imágenes de 10 metros con una de 5 metros para poder hacer una fusión, y que en ese caso lo veíamos sobre todo en otras clases en interpretación de sensores remotos, en los que se puede hacer fusión de una imagen de mayor resolución con una de menor resolución. Eso también es un remuestreo, porque está remuestreando los tamaños de los píxeles y la ubicación. Y también podemos hacer varias combinaciones, digamos, de datos, en este caso sobre todo de procesos de imágenes, ¿sí? Entonces el resample o el resampleo podemos hacer que la imagen, el píxel sea más pequeño o que sea más grande, ¿sí? En una imagen. Eso depende de para qué la necesitamos. Pero la gran mayoría de funciones de resampleo son para utilizar la georreferenciación, para ubicar correctamente. Pero también hay funciones que nos sirven para fusionar imágenes, unas imágenes de mayor resolución con una de menor resolución, para cambiar el tamaño de los píxeles. De pronto necesitamos una imagen que pierda calidad de información o que gane calidad, dependiendo de lo que estemos tratando de hacer. Cuando nosotros hacemos ese proceso de resamplear, básicamente tenemos una georreferencia de salida, la cual le vamos a decir va a ser, digamos, yo tengo una imagen en latitud, longitud y quiero que quede en coordenadas planas Magna Sirgas, ¿sí? Me dieron una imagen de satélite que viene con coordenadas en latitud, longitud, y yo quiero poder trabajarla en proyección Magna Sirgas de Colombia. Tengo que hacer un resampleo, tengo que convertir, digamos, las filas y las columnas que están en latitud, longitud para que
se puedan llevar a la coordenada de XY. Básicamente hago una transformación y hago un proceso que luego me va a cambiar físicamente las coordenadas de los píxeles. Ese proceso entonces lo podemos hacer con distintos elementos, en ese caso el remuestreo, pero cuando yo físicamente hago el cambio, aplico la operación de primero, segundo, tercer orden, también puedo aplicar un algoritmo que me almacena los píxeles en ciertos tipos de órdenes. En ese caso, cuando yo físicamente ya genero el nuevo archivo, él me lo va a generar en un tipo de remuestreo físico de los píxeles, y hay tres que son los más básicos. Uno es el Nearest Neighborhood, que es como el vecino más cercano, cambian los píxeles en función de sus vecinos, el bilineal y la convolución cúbica. Vamos a tratar de ver algunos ejemplos de qué son estos elementos. Básicamente el vecino más cercano lo que hace es que ubica los datos, es el dato puntual de la celda que seleccionamos como muestra, y modifica a todos los vecinos, ¿sí? En el caso es el que estábamos viendo al principio, la transformación de primer orden. Cuando nosotros seleccionamos un píxel, 3, 4 píxeles, y sobre esos 4 píxeles que le decimos en la realidad se ubican en este lugar, él modifica todos los vecinos, o sea, cambia el orden de todos los píxeles asociados a partir de que el píxel que seleccionamos, su vecino cambió de posición, y ese vecino, su vecino cambió de posición, y así sucesivamente. Básicamente nos permite hacer un cambio de la posición de muchos puntos utilizando pocos puntos básicamente. Cuando hacemos un remuestreo bilineal, usamos digamos, no solo el vecino, sino que utilizamos las 4 celdas alrededor de ese punto. Digamos, utilizamos en el punto que seleccionamos, utilizamos 4 vecinos. Aquí, cuando hacemos un remuestreo bilineal, digamos un poco más fuerte, vamos a necesitar mayor cantidad de muestreos, y esos muestreos pues me van a hacer un cambio mucho más fuerte en los datos. Aquí vemos un ejemplo. Entonces tenemos esta cuadrícula y se rota a partir de los datos de los 4 puntos, ¿sí? Aquí vemos entonces que los puntos originales eran estos triángulos con la ubicación que es el punto negro. Entonces vamos a hacer una transformación que me va a alterar básicamente los 4 vecinos alrededor, y utiliza un cálculo que es el promedio ponderado, digamos, en función de la distancia de la de los centros de esos píxeles, para poder entonces modificar el archivo raster. Se utiliza mucho sobre todo cuando se hacen interpolaciones o se hacen modelos de elevación o modelos que tengan datos de precipitación, de temperatura, porque digamos los valores son muy continuos, generalmente son muy asociados y no hay una transformación muy fuerte dentro de la información de los datos, aunque para imágenes de satélite, fotografías aéreas también la podemos utilizar. Y la convolución cúbica utiliza, digamos, más o menos el mismo principio, sino que no utiliza 4 sino 16 píxeles para hacer la transformación mucho más fuerte. En ese caso, esa transformación pues va a ser en medida de que mayor cantidad de datos tengamos, mayor transformación. Podemos aplicar una transformación de tercer orden, y el remuestreo va a ser en una convolución cúbica, porque vamos a poder ajustar mejor los datos. Entonces, generalmente los remuestreos y los niveles de resampleo en operaciones de primero, segundo, tercer orden, así como de remuestreo, van a ser más o menos acordes al nivel de transformación que voy a hacer. Entre más fuerte sea mi transformación, voy a hacer una modificación más grande de los datos. Voy a utilizar, digamos, para un primer orden voy a utilizar entonces vecinos más cercanos, para un segundo orden voy a utilizar bilinear, y para un tercer orden voy a utilizar convolución. Básicamente, a medida que mayor información tengo, más fuerte puedo hacer la operación matemática de transformación, y mayor proceso de remuestreo con una operación que cambie más los datos voy a poder aplicar. Entonces, existen
Para georreferenciamos, ubicamos en el espacio, aplicamos una transformación que es básicamente una operación matemática, una función matemática, y a esa función matemática también le podemos aplicar un remuestreo que también hace una transformación fuerte de los datos dependiendo de los números de vecinos que utilice. En este caso, aquí son 4, aquí es 1, aquí son 4 y aquí son 16. ¿Por qué? Si vemos, el punto naranja es el que utiliza de referencia. Aquí estamos utilizando 4 puntos de referencia y aquí estamos utilizando 16 puntos de referencia para modificar la posición de ese píxel central. Entre mayor cantidad de remuestreo hagamos sobre los datos, es porque mayor rango de función o una función más avanzada, más poderosa, con mayor cantidad de información estoy utilizando. En resumen, entonces tenemos nuestra imagen original cuadriculada, sin referencia, sin nada, escaneada, digamos, de un mapa. Le aplicamos un parámetro de transformación, primero, segundo, tercer orden. A ese primero, segundo, tercer orden, entonces le damos un resampleo, que puede ser entonces vecino más cercano, bilineal o convulsión cúbica, y tendremos entonces la imagen correctamente georreferenciada en función de el nivel de transformación que yo le aplique y el nivel de resampleo que yo utilice. Son 3 niveles de resampleo los más comunes, igual que 3 niveles de transformación dependiendo de la función que utilicemos. Inclusive hay un cuarto nivel de transformación, pero no es muy utilizado. Aquí entonces 1, imagen, 2, parámetro de transformación, 3, remuestreo, y 4, imagen geocodificada o georreferenciada, ya resultado final. Entonces siempre vamos a obtener un producto derivado de la imagen original, que le vamos a llamar geocodificación o imagen georreferenciada. Aquí es donde nosotros ya cubrimos el concepto de la georreferenciación en cuanto a cómo hacemos la georreferencia, cómo ubicamos en el espacio una imagen escaneada de un mapa o una imagen de satélite que no tenga referencia, una fotografía aérea que encontramos y que no tenemos cómo ubicarla en el espacio, la escaneamos, digamos una imagen histórica de una ciudad y queremos entonces adecuarla a los mapas actuales, entonces tenemos que georreferenciarla. Básicamente entonces utilizamos un sistema hacemos una georreferenciación, una geocodificación y obtenemos un resultado. Pero también nosotros no necesariamente tenemos que trabajar con imágenes o no vamos a utilizar una imagen para ubicar la información en el espacio. Para eso utilizamos también entonces que a nuestros datos, muchos de los datos que podemos encontrar desde el punto de vista geográfico, podemos asignarles las coordenadas. Y en ese caso el uso del sistema de posicionamiento global o los GPS son los elementos más utilizados. Podemos utilizar un mapa, podemos utilizar Google Earth, otros elementos para asignar las coordenadas, si las conocemos y conocemos la ubicación exacta. Generalmente es útil cuando estamos en una ciudad y podemos ubicar, entonces yo puedo decir, no, ¿cuáles son las coordenadas del Parque del Perro? Pues no tengo que irme hasta el Parque del Perro para tomar la coordenada, digamos, de la estatua del Parque del Perro. Yo entro a Google, verifico el Parque del Perro y veo dónde está el centro del parque y ahí digo, aquí es la coordenada XY, es el punto donde queda la estatua. Esa puede ser una manera, pero digamos que yo estoy en campo en la Amazonía y yo pues en un lugar X de la Amazonía, si no sé la posición no puedo ubicar, entonces tendría que utilizar un sistema que me dé las coordenadas. Cuando yo esté en la Amazonía o esté en el lugar específico, pueda obtener las coordenadas de ese lugar. O sea, yo tengo que conocer las coordenadas estando en el lugar. Puedo derivarlas de una cartografía de un mapa, pero entonces tendría que interpretar los rasgos del paisaje y tratar de ubicarme con elementos para ubicarme exactamente. Ahí es donde el sistema de posicionamiento global es quizá el más útil para este proceso. Nosotros ya habíamos hablado antes sobre todo de los GPS, aquí vamos a recordar un poco, porque el elemento del GPS o el asignar las coordenadas geográficas es una de las características básicas de un sistema de información geográfica. Todo está georreferenciado, todo tiene coordenadas, todo está ubicado en el espacio y tiene una proyección y está, digamos, correctamente asociado al entendimiento del espacio. En ese caso, nuestro sistema de posicionamiento global lo podemos encontrar
dividido en tipos de GPS. Ya hemos hablado algo general de esto anteriormente, voy a recordarlo. Tenemos, cuando utilizamos la navegación terrestre, generalmente en un vehículo o a nivel individual que estamos por la montaña, utilizamos un navegador, y ese navegador pues hace navegación terrestre. Pero si estamos en un avión, podemos utilizar el GPS para hacer navegación aérea, para ir en una avioneta y ir del punto A al punto B y hacer navegación y orientación a partir de las coordenadas GPS. También podemos hacer, entonces hay tipos de navegadores GPS aéreos. Y lo mismo en el caso de la parte marina. Voy en una lancha, en un barco, pues utilizo el sistema de posicionamiento global para poder ubicar, obviamente asociado con información de la profundidad, como el sonar, para poder ver la profundidad y ver entonces lugares donde puede el barco, dependiendo de su calado, transitar. Generalmente los GPS navegadores pues tienen un rango de precisión de los 3 a los 15 metros. Aquí es donde se ubica el rango de precisión de los GPS que tienen los teléfonos móviles, ¿sí? Son un teléfono móvil o un dispositivo GPS navegador, básicamente es un dispositivo de navegación, a nivel de precisión de navegación. Los más comunes que podemos encontrar GPS, sobre todo anteriormente, antes de que se popularizaran los GPS para teléfono, pues teníamos estos dispositivos que encontramos que son GPS, que solo sirve para tomar mapa y para visualizar un pequeño mapa y para tomar puntos waypoint o puntos tracks. Con un GPS lo que hace uno es que puede tomar un punto que se denomina waypoint, que es cuando yo selecciono un punto en el espacio y le asigno coordenadas XY, y cuando hago un recorrido o un camino puedo hacer lo que se denomina track, que es una línea. Y estos GPS de este estilo que vemos aquí, como los Garmin, que son los más populares, y los GPS que utilizamos en el teléfono, que también lo podemos convertir en un GPS como estos con un programita generalmente disponible en las tiendas de Android o iOS o del teléfono que estemos usando, y nos sirve para poder trabajar. Digamos, aquí vemos algunos de los que tenemos en geografía, de los físicamente GPS que tenemos para poder hacer alguna salida o algo. Cuando nosotros generalmente utilizamos un GPS anteriormente, sobre todo cuando no habían cámaras que tenían sistemas integrados como los GPS y otros elementos, o cuando utilizamos otro equipo y necesitamos coordinar la fecha, la hora y el momento de ese equipo, generalmente lo que se hace es sincronizar los equipos, ¿sí? Nosotros, los GPS funcionan en base, con base en la hora, y la situación de la hora está referida a que utiliza el sistema coordinado de la hora a nivel mundial. Entonces el GPS utiliza una fuerza de señal, utiliza un posicionamiento basado principalmente en la hora. Y esa hora, la hora del GPS, es la hora en teoría más precisa que podemos verificar en el punto donde estamos. No necesariamente coordinando con la hora del país, porque la hora del país depende de una situación oficial, pero si yo estoy en un punto de latitud longitud específico, no necesariamente tengo que coordinar con la hora del país. En ese caso, el GPS coordina principalmente una fecha y una hora. Nosotros, cuando disponemos de otro dispositivo como una cámara fotográfica o un elemento que toma información digital, digamos, yo tengo una sonda para medir la corriente del caudal del río, un correntómetro, tengo un equipo que mide el pH del agua. Entonces yo, a la hora de ir a tomar un dato, si tomo una fotografía, si voy a tomar datos de muestras de agua con un equipo digital, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre estar pendiente de la fecha y la hora, de coordinar la fecha y la hora de la muestra, para que igual si yo tomo un dato GPS, después posteriormente sincronizar las muestras con la fecha y hora para poder asignar las coordenadas a ese elemento. Aquí vemos un ejemplo, sobre todo cuando uno tiene una imagen, una cámara, digamos, a los que les gusta la fotografía, si tiene una cámara profesional, esa cámara que no tenga manera de adicionarle las coordenadas geográficas a las fotos, como en este caso esta Canon EOS 40D. Hay algunas cámaras profesionales que tienen accesorios como los GPS y se le puede adicionar automáticamente a las fotos, pero hay otras que no. En ese caso, la manera más sencilla es con un GPS
a encenderlo, a hacer el recorrido de tracks o de waypoint a medida que voy recorriendo, digamos, estoy haciendo un recorrido, una visita técnica o algo. Voy tomando mis fotos, esas fotos las utilizo para documentar y posteriormente puedo hacer una sincronización entre las fotos tomadas con la cámara y los datos de GPS con varias aplicaciones. Hay alguna aplicación que se llama GeoSetter que sirve para poder adicionarle las coordenadas geográficas a una foto dependiendo de si nosotros tenemos los recorridos, los tracks y los waypoint en el mismo momento que hicimos el proceso de la toma de las fotos. Entonces no tengo que comprarme un GPS para la cámara, sino que si yo ya tengo un GPS en el teléfono o en un dispositivo GPS, solo puedo georreferenciar mis imágenes de mi cámara profesional, que me puede haber costado muchísimo dinero, y no tener que comprar otro dispositivo. Pero en este caso sí tengo que tener algo muy en cuenta, es que debo tener la hora exacta, o sea que el teléfono y el GPS pues estén coordinados en la hora, aunque también venden otros dispositivos, generalmente GPS, que vienen integrados en las cámaras. Entonces hay cámaras que ya vienen con el sistema de posicionamiento global. Aquí vemos esta es una Canon que tiene el sistema GPS integrado. Entonces yo tomo las fotos ya georreferenciadas. Eso mismo lo hacen los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles tienen una opción en la cual uno le puede decir activar el geoetiquetado, y lo que va a hacer es que cuando yo tomo mi foto va a quedar con las coordenadas geográficas del momento en que tomé la foto. También se la puedo desactivar, pero en su efecto muchos de los sistemas de posicionamiento global que vienen en los teléfonos vienen automáticamente activados para resguardar la información. Esto era hace unos años, digamos. Ahora ya casi todos los dispositivos, muchos de los dispositivos tecnológicos, como casi todas las cámaras, los teléfonos y muchos dispositivos, tienen GPS integrados para poder obtener información. Y aquí es donde la revolución del 5G, digamos, de los dispositivos inteligentes, ya casi todos los dispositivos tienen información de su ubicación, y esto entonces es proporcional a que la información geoespacial cada vez es mayor y cada vez más se necesitan profesionales que sean capaces de entender la lógica de cómo se utiliza la información georreferenciada para analizarla, y eso es la función básica de los sistemas de información geográfica, y digamos de los que en la línea de la geografía nos hemos dedicado a trabajar con esta fuente de datos que es cada vez más importante, y cada vez disponemos de cientos de miles de millones de datos, y cada vez podemos acceder a información de manera más fácil. Como nosotros entonces trabajamos con GPS, el GPS ya todos tenemos un GPS. Antes de pronto el GPS era el dispositivo como lo veíamos, tenemos que comprarlo aparte y utilizarlo. Ahora todos mínimamente tenemos un GPS navegador en nuestro teléfono. Ya si alguien tiene un teléfono relativamente moderno, obligatoriamente tiene GPS. Ese GPS entonces nos va a servir para poder trabajar y obtener información georreferenciada. Aquí yo les propongo un GPS o un programa de GPS para que ustedes utilicen o aprovechen las capacidades de su teléfono Android. El GeoTracker GPS lo pueden descargar de la tienda de Android en Google Play. También hay otros GPS para iOS. Entonces si alguien tiene el iOS puede buscarlo. Creo que GeoTracker no está disponible en iOS, pero hay una gran cantidad de programas. Ahí podríamos, si alguien tiene otro programa, podríamos consultarlo. Pero básicamente dependiendo del programa, aquí les estaba mostrando otro que es el GPS Essentials. GPS Essentials también es un programa de GPS. Básicamente el que tengamos nos va a mostrar un tablero de información que va a tener, digamos que GPS Essentials es mucho más complejo y más completo. Tiene, digamos, acceso a la información del satélite, mapas que podemos descargar, tiene acceso a los Google Maps, los tracks, que son las líneas de recorrido, los waypoint, brújula, y una interfaz, digamos, muy parecida a de los GPS. En ese caso, este sistema nos sirve para poder visualizar, en este caso, la información. O sea, hay muchos programas de GPS que podemos encontrar en las tiendas de los dispositivos móviles. Este es uno que les muestro, pero no lo vamos a trabajar. Les propongo que si en algún momento trabajemos con GeoTracker.
En este caso vemos que el dashboard nos muestra la información. También nos sirve para visualizar los satélites y también nos muestra la información de la posición del satélite, en este caso el GPS Essentials. Nos da la ubicación del mapa con Google Maps y también pues podemos hacerle cambios de ajustes y poder utilizar algunas otras funciones específicas. GPS Essentials también utiliza los datums, ¿sí? En este caso utiliza datum para poder definir ya cosas un poco más complicadas, como en el caso de los sistemas de proyección. En este caso generalmente WS84 es en el que trabajan casi todos los sistemas. También podemos definir las coordenadas en el caso de que utilicemos coordenadas en la latitud, longitud y minutos y segundos. Este programa es muy completo, pero es mucho más complejo de aprenderlo a manejar. El uso de los tracks y de los waypoints, vamos a ver. Los tracks y los waypoints son dos elementos básicos entonces que podemos encontrar en un GPS navegador. En este caso, aquí tenemos la interfaz de un GPS clásico de un Garmin, que es igual a la que podemos encontrar en algunos programas de navegación de GPS que hay en las tiendas de los teléfonos. Un track es básicamente, son grabaciones que automáticamente se hacen de las posiciones en el momento de que nosotros la activamos, o en el caso de los GPS tradicionales cuando los encendemos. Él automáticamente empieza a grabar datos. Si nosotros nos desplazamos y hacemos un recorrido, él va a generar un archivo puntual que básicamente es una línea, entonces va a ser recorridos. Estos tracks son asociados al proceso del que nosotros vamos caminando o vamos desplazándonos en un vehículo o en el que lo estemos haciendo, y él va a grabar la información. Cuando nosotros descargamos los datos, generalmente esos puntos que él va guardando, tomados de no sé, cada segundo, cada 2 segundos, cada 3 segundos, cada tiempo específico, él va a generar una grabación, y esa grabación entonces va a grabar las coordenadas o la ubicación en todo el tiempo que lo tuvimos manteniendo grabando o haciendo el recorrido. Estos tracks, digamos en el caso de GPS Essentials, que es un programa que encontramos en la tienda de Android, viene en esta interfaz. Lo que hace es que toma la grabación de un recorrido y nosotros podemos empezar a grabarlo y caminar. Listo. Y graba la información de por donde nos desplacemos. Podemos hacer un camino, podemos hacer un recorrido y él va a grabar todo el proceso. Cuando utilizamos el waypoint, generalmente con un GPS clásico, él tiene el acceso directo a poner lo que se llama marca, y él pone un waypoint, es un punto específico que nosotros queremos identificar. Digamos, yo voy caminando y me paré al lado de un poste, yo quiero tomar el poste, digo poste, le digo marcar. Y entonces ahí le digo, eso sería un waypoint en el que yo estoy asignando a un punto específico la coordenada. Generalmente yo a ese waypoint le puedo poner un nombre o asociarle alguna característica. Y nos va a generar entonces un dato puntual. Aquí ya estamos editándole el nombre, digamos el mark waypoint 1, 001. Entonces le reemplazo ese nombre, le pongo Creek y listo. Cuando nosotros utilizamos otro programa, en este caso el que yo les propongo, que es el más sencillo de utilizar, de pronto si alguien quiere bajar GPS Essentials, que es bueno, es muy completo, pero de pronto digamos es un poco más enredado porque tiene muchas opciones, pero tenemos programas como este, que es el que yo les propongo, que es el Tracks, GeoTracks, que es el que veníamos acá al principio. Vámonos un poquito. El GPS Essentials es uno de los programas, que es el que les he mostrado casi todos aquí. Ahora vamos a ver este GeoTracker, GPS Tracker. GeoTracker es, digamos, un programa igual a GPS Essentials. La diferencia es que es mucho más simple, mucho más sencillo, y tiene la interfaz resumida en dos cosas: la toma de tracks y la toma de waypoints. ¿Cómo funciona? Yo les explicaré en un video cómo funciona. Les dejaré una pequeña explicación de cómo lo podemos utilizar para trabajar. En este caso tenemos una interfaz en el teléfono. Él de entrada utiliza el fondo del mapa de Google Maps, y él nos va a ubicar en un espacio, obviamente donde estemos. Va a tener una interfaz que está asociada a mapa y a estadísticas. Cuando tenemos el mapa, entonces nosotros aquí en esta globo con una cruz
Podemos generar las marcas de puntos de waypoint. Aquí en este mapa, digamos, resultado, tenemos estos puntos que parecen unas dianas como los waypoints. Y este recorrido en azul es un track, ¿sí? Donde está el play y donde está el stop es donde se inició y donde se terminó. Esta práctica la verán ustedes en un ejercicio que yo les plantearé. Básicamente, cuando utilizamos el punto de marcar, pues podemos identificar un punto específico. Digamos, en este caso yo estaba aquí y hice el punto específico, entonces ya tengo la coordenada en ese lugar. También podemos tomar fotos, no con el programa, sino con nuestro teléfono. Una de las funciones de los teléfonos muy asociada a las coordenadas geográficas es cuando nosotros en la interfaz del teléfono le podemos tomar una foto y esa foto va a obtener información georreferenciada. Básicamente utilizamos la cámara del teléfono para poder georreferenciar la información. En ese caso, en casi todos los teléfonos podemos ir a ajustes. Bueno, en este caso yo tengo un Huawei, pues eso depende de la marca, pero básicamente todos tendrán una información más o menos. Tendremos que irnos a las opciones del teléfono y buscar etiquetado de ubicación. Básicamente tenemos que ver que esté prendida y todas las fotos que tomemos con la cámara van a tener coordenadas geográficas, mientras no las pasemos por WhatsApp. Al pasarlas por WhatsApp, WhatsApp simplifica, comprime las imágenes y le quita toda la información que tenga asociada, sobre todo a coordenadas geográficas. Entonces, mientras tengamos la imagen georreferenciada tomada del teléfono y no la enviemos a través de un sistema que la modifique como WhatsApp o Instagram u otros estos programas, la imagen contendrá la ubicación si hemos tenido el icono de guardar la información. En este caso, entonces, esta es una información muy buena, el poder tener la cámara ya con coordenadas geográficas. Entonces, todas las fotos que nosotros tomamos generalmente asociadas a una cámara pueden tener la coordenada X, Y y Z. Pero siguiendo con el caso de GPS, del programa GPS GeoTracker, podemos, después de tener la información guardada en el teléfono, podemos exportarla. Generalmente la exportamos a memoria. Podemos guardar los tracks y los waypoints y la exportamos en formato GPX o en KML, KMZ, que son los formatos de Google Earth. GPX es el formato de intercambio de datos de GPS. Entonces, cualquiera de estos formatos lo podemos leer con ArcGIS. En este caso, este es un ejercicio que yo les propongo. Más adelante lo veremos. El ejercicio, entonces, en uno de los primeros talleres, pues lo que vamos a hacer es un recorrido con el GPS, tomar unos datos y esos datos importarlos para después tratar de hacer un mapa. En este caso, el GPX es el formato de intercambio de información tomada a partir de los datos de GPS. Cuando nosotros tenemos entonces un dato GPX o digamos un KML o un KMZ también, podemos importarlo en ArcGIS para poder convertirlo en datos geográficos. Esos datos geográficos entonces nos servirán para poder referenciar la información. Digamos, aquí hay un ejemplo, es un mapa de la universidad en el que hemos hecho un recorrido. Estos puntos rojos son los tracks y tenemos un punto verde que es un waypoint, ¿sí? Entonces aquí se hizo un recorrido a través de la universidad. Digamos que ese recorrido que lo hicimos con el GPS, luego lo importamos generalmente en la función de ArcToolbox. Él tiene en la caja de herramientas de conversión desde GPS. Y desde GPS entonces él puede importar cualquier archivo GPX a los, digamos, feature class de ArcGIS. Lo podemos meter en una database o podemos crear un shapefile. También nosotros podemos convertir las imágenes georreferenciadas en elementos que podamos visualizar en el computador. En este caso, en un programa como ArcGIS también podemos importar las fotos que estén georreferenciadas. Las fotos georreferenciadas en ArcGIS generalmente, pues primero tenemos que haberlas tomado con la cámara, descargarlas con una cámara que tenga la capacidad de georreferenciar, ya sea el teléfono o una cámara que tenga GPS. Y utilizamos una función que se llama GeoTaggedPhoto, que la encontramos en una de las funciones de ArcGIS. Generalmente vamos a la ventana de Windows, en Search ponemos GeoTaggedPhotos y nos va a encontrar este script o esta función que nos sirve para poder georreferenciar las fotos. La georreferenciación de fotos es relativamente sencilla. Tendremos que tener una carpeta con las fotos que tienen coordenadas. Seleccionamos esa carpeta.
y le vamos a dar un archivo de salida. Generalmente lo mejor es utilizar una geodatabase. Él puede utilizar la geodatabase por defecto. Lo mejor es utilizar fotos con una geodatabase que nosotros le definamos. Él que nos va a decir incluir todas las fotos no tagueadas. Si nosotros de pronto en la carpeta tenemos 10 fotos y una de las fotos no tiene latitud, longitud o no tiene coordenadas, pues no la va a georreferenciar si le quitamos esto, pero si le ponemos aquí, él va a incluir no, las que no tengan georreferencia. Pues lo mejor es quitárselo y dejar solo las que tengan georreferencia. También a adicionar las fotos, este caso cuando le decimos adicionar las fotos, nosotros creamos una carpeta en la dirección, digamos, del computador, que debe ser unidad, univalle, la dirección que nosotros tengamos donde guardamos la carpeta. Él va a guardar un acceso directo a las fotos de esa carpeta. Y cuando nosotros abramos el chat file o abramos el archivo en la geodatabase, él va a tener la ruta y va a poder desplegar las fotos desde el sistema de información geográfica. Esto es muy útil si nosotros utilizamos una gran cantidad de fotos para un proyecto o necesitamos algo y necesitamos tener la gran cantidad de fotos georreferenciadas y poder ubicarlas en el espacio. En ese caso hay que tener en cuenta la ruta va a ser única. Entonces, digamos, si yo la cambio a otro computador y la tengo en mis documentos y mis documentos son documentos de Juan, y me los pasé al computador de Francisco, entonces los documentos de Francisco y de Juan, la ruta que va a quedar almacenada será en el documento, mis documentos donde se creó. Entonces lo mejor es utilizar una carpeta que sea sencilla, una C o una D, que sea una ruta corta, si en algún momento quieren trabajar con este tipo de elementos. Aquí también hay una pequeña explicación en inglés si alguien quiere entrar a detalle en esto. Muchísimas gracias.